los preanistas siguen siendo una burla y siguen dando pena. Y es que esta vez pasan a tribuna, según ellos, con una investigación súper minuciosa de Mexicanos a favor de la corrupción. Sí, aquella organización que ayudó a la viuda de un trabajador de Pemex a cometer el fraude del año. Que recordemos que Norma Piña y todos esos jueces que estaban coludidos con los preanistas, pues le otorgaron esta pensión vitalicia. Bueno, pues ahora vienen con el chistecito de que Mexicanos a favor de la corrupción hizo una investigación minuciosa y en ella se revela que la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum fue financiada, según ellos, con dinero del huachicol. Háganme el favor. Y es que ya no saben ni qué inventarse estos preanistas. Y es que para cuentos solo los que se avientan los preanistas. Y es que la indeseable Lili Téllez llega con sus notas chayoteras, esas que tanto le gustan y que seguramente extraña, pues ella era una más del montón, a querer hablar mal y levantar falsedades acerca del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de una fuente súper confiable como el Universal. Pero no contaban con que Gerardo Fernández Noroña los iba a poner en su lugar, les iba a dar su medicina y les da donde más les duele, pues les recuerda que para el siguiente año van a quedar aniquilados y lo único que se van a ganar es un pase directo pero al basurero de la historia. Y es que como si no hubieran tenido suficiente con Noroña, también pasa la senadora Verónica y los termina rematando por completo. Pero vamos a ver el video. Tiene el uso de la palabra el diputado Homero Ricardo Niño de Rivera Vela del Partido Acción Nacional, también por 3.45 minutos. Adelante. Ay, perdóneme. Gracias. No sé si ustedes sepan lo que es Financiera para el Bienestar. Financiera para el Bienestar es un organismo público descentralizado que hace funciones de banca. Es un banco del gobierno, del gobierno de Morena. Se llama del Bienestar. Ofrece servicios de banca, de pago de servicios, de microcréditos, ofrece unas tarjetas de débito a partir de las cuales puedes acceder a microcréditos. Hasta ahí, ¿todo bien? Pues resulta que nos acabamos de enterar los mexicanos que Morena, siendo presidente de Morena, Mario Delgado, utilizó este mecanismo financiero, este organismo público del gobierno para dispersar dinero. El partido político de Morena utilizó un organismo público para dispersar dinero. Mario Delgado movió de Morena, hizo 253,000 pagos. Y esto lo hizo previo a las elecciones del 21 y durante el 22 y durante el 23. Eso yo sé que ya lo saben, pero lo quiero recordar para decirles que esta información que está saliendo ahora, lo que nos hace pensar es que ese dinero robado del huachicol lo metieron a las campañas, lo metieron al partido de Morena a través de un banco del gobierno federal. Presidenta, si usted le pregunta al orador, ¿se me puede aceptar una pregunta? Sí, por favor. ¿Le permite una pregunta? Sí, 1 minuto para formularla. Menos de eso, gracias. Diputado, ¿entre qué periodo y qué periodo fue este traslado de dinero a través de esta financiera? Segundo, esta información de dónde sale. Y tercero, si sabe usted si el Instituto Nacional Electoral ha tomado cartas en el asunto. El periodo que se reporta fue durante el periodo de Mario Delgado como presidente, 2021, 2022, 2023. Y 2024 sale después de 2024. En todo su periodo se realizaron estas cientos de miles de operaciones de dispersión de recursos. Este es un reportaje que ha salido recientemente. Lo que pasa es que con tantos escándalos
que tienen a bien en Morena pareciera que está pasando desapercibido, y por eso creí importante subirlo aquí a la máxima tribuna de la nación para denunciarlo. Es un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción y por supuesto, de hecho, los reportajes de Mexicanos contra la Corrupción son los que los han metido en más aprietos a ustedes. Yo sé que por eso les molesta. Asesinaron al amigo de Mario Delgado, a Sergio Carmona, al rey del huachicol, lo asesinaron. ¿Por qué lo asesinaron? Pues porque a lo mejor cuando les digo huachicol fiscal, no, el huachicol fiscal está relacionado con el crimen organizado, con los cárteles de la droga. Se les hizo fácil meterse a ese tema porque pensaron que era un tema simplemente de evadir impuestos, de no pagar impuestos. No, es un tema de crimen organizado, es un tema de los cárteles de la droga. Por eso lo mataron. Y el hermano de Sergio Carmona salió corriendo y se entregó. ¿Sí les suena eso de que se entregó a las autoridades de Estados Unidos? Y por supuesto está de testigo protegido hablando con las autoridades de Estados Unidos. Poco a poco, les aseguro que poco a poco todo esto va a tener consecuencias. No sé si contesté su pregunta. La senadora Lili Telles, por alusiones personales, tiene la palabra por 1 minuto de acuerdo a las normas. Queridas familias mexicanas, me da tanto gusto cuando uno de los representantes de este supuesto movimiento de Morena, cuando uno de los héroes del movimiento de Morena los desenmascara. Realmente lo celebro, porque el héroe de Morena dijo que a Andrés Manuel López Obrador lo estima mucho. Esto dijo Monsiváis. Dijo Monsiváis que AMLO está loco, que sufre desmedidos sueños de grandeza. Quiere llegar a ser un moderno Julio César o Nerón. Déjeme contarle que hace algunos años le di cobijo a Andrés Manuel López Obrador cuando llegó huyendo de Macuspana, Tabasco, a los 19 años de edad. Había asesinado accidentalmente a su hermano, lo tuve aquí en mi casa por espacio de 9 meses, pasé deliciosas y divertidas noches con él. López Obrador por dinero era capaz de hacer lo que fuera. Eso dijo Monsiváis de López Obrador. Solo le faltó añadir que de ese amaciato nació el engendro de Jesús Ramírez Cuevas, para que vean quién es el héroe de estos morenarcos. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Fernández Noroña del Grupo Parlamentario de Morena. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Me regalan agüita, por favor. Muchas felicidades, compañera presidenta de la mesa directiva. Qué manera de celebrar su cumpleaños oyendo tanta mentira. En las elecciones presidenciales se define el rumbo del país. No hay duda, nos hicieron fraude en 88 el PRI, nos hicieron fraude en 2006, dolorosísimo el fraude, nos hicieron fraude en 2012 y en 2018 el pueblo dijo se acabó, basta, se van. Y se abrió un proceso de transformación poderosísimo que no pueden digerir. Y por eso cada que vienen a tribuna mienten, intrigan, tergiversan, tratan de desinformar. Y luego en 2024 volvió el pueblo a decir queremos que continúe la cuarta transformación. El año entrante, pueblo de México, se define el rumbo del país, aunque no es una elección presidencial. El gobierno de Estados Unidos está en una condición injerencista
queriendo cambiar el rumbo de los países en Latinoamérica. Hizo fraude en Honduras, está materializando un fraude en Perú, hizo fraude en Colombia, lo ha reconocido el propio presidente de los Estados Unidos. Y la oposición de derecha, inútil como es, piensan que van a volver al frente de los destinos públicos del país apoyados por una potencia extranjera. Ustedes son PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, lo más cercano que hay a Victoriano Huerta, con una diferencia. Victoriano Huerta traicionó al presidente Madero, se armó el complot en la Embajada de Estados Unidos en México con Henry Lane Wilson, traicionó al propio embajador de Estados Unidos porque él quería que el sobrino del tío, Félix Díaz, fuera presidente de la República, y les tomó el pelo a todos y se quedó en la presidencia de la República después de asesinar al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez. ¿Cuáles son las diferencias? Que el ejército actual surgió de la revolución y que nunca ha hecho ni hará un golpe de Estado. Y que la oposición del PRI, PAN y PRD ni a Victoriano Huerta no llegan a nada. Si el gobierno de Estados Unidos voltea a ver quién es el facho que puede encabezar a la patria, pues no hay nadie que tenga, son chiquitos y aquí lo están demostrando. He tomado nota para responder a varias cosas. Por ejemplo, el PRI viene a tribuna y dice: desaparecieron el Fondem, que es su discurso favorito, se reconstruyó Acapulco, cada que hay un desastre natural, el esfuerzo de nuestros gobiernos ha sido enorme como nunca durante los gobiernos del PRI y el PAN, pero ni siquiera hacen su tarea, porque el Fondem en el ramo 23 tiene 19.500 millones de pesos. El comunicado 52 de la Secretaría de Hacienda le duplica al Fondo de Catástrofes hasta llegar a 10.400 millones de pesos adicionales más. El fondo para carreteras es de 49.000 millones de pesos y vienen con una desvergüenza a decir: no, es que no están haciendo nada. Su presidente, Ernesto Zedillo Ponce de León, cretino, traidor a la patria, rematador del patrimonio nacional, privatizó los ferrocarriles diciendo que iban a ser los más modernos del mundo. Eran tan modernos que eran invisibles los ferrocarriles de pasajeros. Desaparecieron todo tipo de comunicación. El compañero presidente hizo 1.736 kilómetros de ferrocarril. Tengan para que aprendan. Y la compañera presidenta va a hacer 3 veces más de vías de ferrocarril. Pero lo que le faltaba al compañero presidente López Obrador, larga vida al compañero presidente López Obrador, lo que le faltaba, un ataque homófobo. La orientación sexual del compañero presidente López Obrador es insustancial en el debate, aunque a mí no, es un asunto personal, pero yo sé que es heterosexual. Pero si no lo fuese, ¿me permite qué manera de interrumpir? Sí, cómo no, nada más termino, que me parece qué manera de celebrar. Disfrutaron noches maravillosas, porque esta pandilla de canallas creen que la única manera de disfrute es la sexualidad, pero la vida se disfruta incluso sirviendo al pueblo con honestidad, con pasión, con patriotismo, con profundo amor al pueblo. Permito ahora sí, presidente. Sí. El diputado Reginaldo Sandoval, ¿con qué objeto? Presidenta, por si a través de usted el orador nos acepta que le haga 1 o 2 preguntas. Sí. ¿Cómo no voy a aceptar una pregunta de mi compañero y amigo Reginaldo Sandoval? Con mucho gusto. Un minuto para formularla. Muchas gracias, senador. Primero, preguntarte, senador, ¿por qué consideras que la oposición, la derecha, le tiene tanto coraje a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Y segundo, ¿qué validez le das a lo que presenta Mexicanos por la Corrupción? Mexicanos por la Corrupción no es esta señora que cobra una pensión en Pemex sin tener derecho a ella porque su marido se suicidó y lo hicieron pasar por un accidente y cobra una pensión millonaria en Pemex. Pues esa es la calidad de Mexicanos por la Corrupción. Yo creo que odian al compañero presidente López Obrador porque los exhibió en toda su corrupción. En 6 años hizo lo que en décadas el PRI y el PAN no hicieron.
Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, ¿cuál es su obra magna? La suavicrema y la barda que iba a ser una refinería. Enrique Peña Nieto, ¿cuál es la obra más importante que hizo? Se me olvida. Y si me sigo para atrás, lo que hicieron fue rematar el patrimonio nacional, bañar en sangre el país, como lo demostró hace un par de semanas nuestra compañera Lauritzel Castillo. Todos los cárteles nacieron bajo gobiernos del PRI y el PAN. Bueno, qué desesperados han de estar en Televisión Azteca. Imagínense el posible candidato fascista más fuerte que puede tener la oposición es Ricardo Salinas Pliego, que todos los días llora porque tiene que pagar sus impuestos. Pues va a tener que seguir pagando sus impuestos. Tengan para que aprendan que por eso se eligió al Poder Judicial. Pero miren, traen Mexicanos por la Corrupción, traen las memorias de Ken Salazar, traen un artículo de Los Angeles Times, traen un artículo del Universal, traen una investigación de Loret. Pues como decía mi abuelita, el que no conoce a Dios a cualquier ídolo adora, y por eso andan repitiendo como muñecos de ventríloco todas las patrañas y campañas que desde la oposición vienen haciendo, porque creen que el pueblo es tonto, pero tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Yo recorro abajo el país y no hay el mínimo respaldo al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano. No sirven para nada, no sirven para nada política y electoralmente hablando, y no me lo voy a aguantar. No me lo voy a aguantar porque a mí no me espantan las palabras, no me espantan las injurias, no me espantan las campañas de odio. Pero si yo tuviera solidaridad con un político surgido del PRI, lo tendría con Humberto Moreira, porque le mataron a su hijo de 25 años, a José Eduardo Moreira Rodríguez, en una carretera de Coahuila, y debe ser una prueba durísima. Que te maten a un hijo, una hija, debe ser algo terrible, y por eso sostiene lo que sostiene, porque está herido en lo más profundo de su corazón por un hecho terrible. Y nos vienen a querer venir a dar aquí clases de moral, de principios, de eficacia, de amor al pueblo, pero si no aman ni a su familia, no aman a nadie, su amor no es sincero, son profundamente hipócritas. La divisa del PRI, del PAN y Movimiento Ciudadano es la hipocresía, y por eso el pueblo lo repudia. Y el año entrante, lo vuelvo a decir, nos veremos las caras en las urnas y volverán a su lugar, al basurero de la historia del que nunca saldrán, nunca más. Se necesita una oposición seria, consistente, responsable, crítica, firme, veraz, y eso no son ustedes, señoras y señores de la oposición. Larga vida a la unidad de nuestro movimiento Morena PT Verde, larga vida al irredento y rebelde pueblo de México, y larga vida a esa revolución sin violencia que es la Cuarta Transformación. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. A continuación tiene el uso de la palabra la senadora Verónica Noemí Camino Farjat del Grupo Parlamentario de Morena. El Partido Verde cede su espacio al Grupo Parlamentario de Morena y tiene la palabra por 2,5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas. Yo estoy, pero anonadada de escuchar cómo aquí en el Pleno le acaba de decir mentirosos a los de Coahuila, al gobierno de Coahuila. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice que no está de acuerdo con las cifras y que las cifras mienten, pues automáticamente tachas de mentirosos a todos aquellos que entran dentro del proceso para llegar a las cifras finales. ¿Cómo se formulan las cifras? Aquí me parece que hace como un mes, di una moción de ilustración que era una entrevista que daba el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, en la que explicaba cómo trabajaban en la construcción de bases de datos entre los gobiernos desde el municipio, el estado y la federación, y que por lo tanto nadie podía hacer chafa porque automáticamente todos tenían que estar. Entonces, pues aquí alguien del PAN le dijo a los de Coahuila, el PRI, claro, se nota que es porque perdieron su registro allá, ¿verdad? Es por eso. Entonces les dicen mentirosos. Qué pena
y qué lástima que no sepan, entiendan o intenten aprender cómo se construyen. Lo mismo que con la base de datos de desaparecidos. Nunca faltaron los que salieron a decir, vieron cuántas cifras, cuántos desaparecidos en el sexenio del presidente. A ver, espérenme. En el 2013, recuerdo perfectamente bien cómo el Congreso de la Unión legisló para cambiar cómo se iban a obtener datos para hacer las bases de datos de personas desaparecidas. Obviamente en ese momento no se hablaba de los datos que podíamos dar a través de nuestras huellas digitales, de nuestra retina y demás, que hoy ya se piden precisamente para uno de esos temas, que es mejorar la forma en cómo encontrar a las personas y también detectar dónde están. Pero en el 2013 se aprueba su reforma. ¿Y cuándo creen que entró en vigor la reforma de la base de datos de personas desaparecidas? Hasta el 2019 le metieron una vacatio legis de todos esos años. ¿Y qué hicieron todo ese tiempo con la base de datos? Lo que se les pegó su real gana. Y fue entonces, hasta que entró el gobierno del presidente López Obrador, que se hizo una primera reforma, y ahora con la doctora Claudia Sheinbaum se hace la segunda reforma, pero ahora sí, ya con procedimientos mucho más tecnificados y que por supuesto van desde una reforma constitucional. Ahora bien, vámonos al tema que nos atañe. También resulta que pasa una persona aquí y dice que si alguien nos denuncia, nosotros tenemos la obligación de comprobar. A ver, permítanme, no. ¿Cómo funciona esto? El que denuncia está obligado a probar. Nosotros nos defendemos, pero primero tiene que haber eso. Entonces, ¿qué es lo que permite esta situación? Tenemos una disminución de 13 millones de pobres. ¿Y qué dice la oposición? Narcos. El peso está a menos de 18 por dólar. El dólar está a menos de 18 pesos. ¿Qué dice la oposición? Narcos. Que si se compran 42 tomógrafos de gama ultra y también aceleradores lineales para equipar nuestros hospitales por el retraso histórico que han tenido, ¿qué dice la oposición? Narcos. Inflación por debajo del 4%, ¿qué dicen aquí? Narcos. Se eliminan trámites burocráticos y generar mayor transparencia. ¿Y qué dice la oposición? Narcos. ¿Por qué llevamos 4 años escuchando lo mismo, pero no tenemos una denuncia? Yo les pregunto, ¿tienes una denuncia, Alma? No. ¿Tiene aquí alguna denuncia, Martina, compañera diputada? Nadie. ¿Por qué? Porque en México hay algo que se llama falsedad de declaraciones. Y si llegan a emitir esas declaraciones y no presentan pruebas, tienen y van a tener problemas. Por eso hasta hoy no tenemos esas denuncias nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ellos están buscando? Pues ya ven, van a canjear cierta parte de su dignidad partidista y como mexicanos a otro país, para que desde ese país entonces nos vengan a decir que estamos denunciados. ¿Por qué? Porque en las reglas internacionales ese país no tiene el problema de falsedad de declaraciones. Si no pasó nada, con la misma dice gracias por participar, como ya lo hemos visto en un caso que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su última aparición del que fue el de el general Cienfuegos. ¿Lo recuerdan bien? Que al final dijeron, disculpe usted, no había pruebas. Entonces, el juego, queridas mexicanas y mexicanos, está claro. No nos dejemos llevar y sigamos adelante en el camino de la transformación. Y por último, Presidenta, y termino. Concluya. ¿Cómo senadora. se convirtió esta mujer mexicana, doctora, científica, en la más grande líder de la izquierda en el mundo? Con cabeza fría, con tolerancia, con respeto, con amor a su pueblo, con el amor de su pueblo, con inteligencia. Y esa es la misma que nosotros tenemos que mantener para aguantar cualquier provocación. Concluya, como hoy las senadora. hemos visto. Desde insultos, agresiones, hasta los intentos de golpe, que si no hubiera sido por ti, Alma, parada ahí, hubieran ido a agredir al compañero diputado Gabriel. Y por último, feliz cumpleaños, querida Presidenta, desde el Senado de la República, a la líder más grande de América. Estamos contigo. Ánimo, y mañana también gana México. Vamos con todo. Muy buenas tardes. Sí, senadora Mayuli Latifa. Una moción de orden, Presidenta, aquí en el tablero, y que pudiera a lo mejor nada más decirnos a la Asamblea
cómo se repartieron los minutos, porque ahorita fue prácticamente 2 intervenciones en una. Más para tener la claridad, porque en el tablero se marca quiénes estarían participando por tantos minutos y obviamente el orador anterior se excedió llevando lo doble de su participación. Por favor. Sí, tiene razón. Todavía quedan 5 minutos. Sí, quedan 5 minutos. Entonces, nada más la definición es que orador. Sí, muy bien. Entonces, yo sí les solicito que se ciñan al tiempo que tienen de acuerdo a lo que dice pues realmente la regla que nosotros determinamos, ¿no? Porque si no, pues desde luego lo que sucede es que hay quien habla más y los otros partidos a veces hablan menos. Entonces aquí a continuación tiene el uso de la palabra la diputada Alma Rosa de la Vega Vargas del Grupo Parlamentario de Morena. El Verde le cede su espacio, entonces por 30 minutos. Con su permiso, Presidenta. Como todas las semanas venimos a este Senado de la República para contrastar la verdad de nuestro movimiento frente a las mentiras de la oposición. Nuestro deseo de que le vaya bien a México frente a lo mucho que desea la derecha, que a México tenga malos momentos. Nuestro compromiso con servir al pueblo versus la ambición vulgar del PRI y del PAN para servirse del pueblo. Nuestro gobierno compromete todos los días su esfuerzo para darle la mejor a las y a los mexicanos y aún así existen opositores traidores a la patria que le llaman a la violencia, al odio, al desprecio. Todo esto con tal de ganar puntos y de imponer narrativas de desprestigio. La semana pasada les recordamos cómo el jefe de algunas personas legisladoras de este Senado, Ricardo Salinas Pliego, llamó a incitar la violencia el día de la inauguración de la Copa Mundial. Hoy les recuerdo que ese mismo personaje, ese misógino, confeso, pues cuestionó abiertamente que el Congreso de la Unión se integre por más del 50% de mujeres. Además, de que criticó el hecho de que las mujeres tengamos derecho a ocupar estos espacios mediante mecanismos que sirven para reparar desigualdades que históricamente nos mantuvieron sin derecho al voto y a ocupar puestos públicos. Estas mismas ideas machistas vienen acompañados de ese viejo espíritu neoliberal que mezquinamente y sin temor vendió el patrimonio nacional. Presidenta, le pido que me conceda una moción de ilustración y que si por favor le pueden poner recio para que se escuche. Se concede lejos. la moción de ilustración y que le suban el volumen, por favor. ¿Sí proporcionó el documento? Sí. Sí, se los proporcioné. Es un video. Me comentan que no cuentan con el archivo, que no lo tienen, Sí, que no de se hecho les entregó. lo entregué en memoria. O no sé si lo puedan pasar. A ver, un momento para ver Sí, a quién se le gracias, proporcionó el documento que está en una memoria.
Sí, una disculpa, Gracias, presidente. diputada, pero no contaban con el documento, entonces ahora lo van a poner. Sí, gracias, presidente. O sea, 148% No, de esa no aumento en es. los homicidios dolosos. No, no es ese. No, no es ese. Nos comentan que ese es el archivo que nos proporcionó su equipo de trabajo. Pues bueno, era un video que denostaba cómo el presidente Salinas, de manera confesa, comentó que cómo vendía todos los bienes del país, los puertos, los aeropuertos, todo, los bancos, en fin, es un video muy ilustrativo y con un gran momento que podríamos haber apreciado de cinismo, porque eso es lo que ustedes representan, bancada trompista, eso es lo que ustedes representan, que su jefe sigue siendo Salinas de Gortari, porque aquí solamente vienen a mentir, a que le vaya mal a México. Y esta es la idea de la derecha, es traicionar al pueblo, vender el patrimonio de la nación, traicionar a quienes votaron por ustedes y rematar el bienestar de la gente en beneficio solamente de ustedes y de su grupo de poder. No nos confundamos, vienen aquí a imponer mentiras, a promover el odio, el racismo, el clasismo y con una gran agenda servil a la agenda internacional. Por eso ustedes representan el pasado y nosotros el futuro de pleno servicio al pueblo de México. Como Concluya, dice mi compañero diputada. senador Noroña, en México manda el pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Y bueno, hasta aquí la noticia. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios y si les gustó el video no olviden darme su like y compartir con todos sus amigos para que también estén bien informados y al tanto de lo que acontece día a día en el país. Te veo en un siguiente video. Hasta luego.